Continuemos ahora con funciones de 3 o más variables. Las tasas de cambio de una función de 3 variables w igual a f de x, y, z en las direcciones x, y y z son las derivadas parciales, derivada parcial de w con respecto a x, derivada parcial de w con respecto a y derivada parcial de w con respecto a z. Tasas de cambio de una función de 3 variables en las direcciones x, y y z. La derivada parcial de f respecto a z se define como de esta forma. ¿Ok? Es la misma idea. Va a variar la tercera variable. ¿Ok? Esto siempre y cuando el límite exista. Entonces, para calcular, por ejemplo, la derivada parcial de w con respecto a x, se deriva con respecto a x de la misma manera, manteniendo constante a y y a z. Bueno, entonces de esta manera podemos extender el proceso de diferenciación parcial a funciones de cualquier número de variables. Si yo, por ejemplo, tengo que la función depende de n variables, entonces la derivada parcial de f con respecto a la variable iésima, con i desde 1 en adelante, se define de esta forma. Entonces, fíjense, ¿dónde va a ir el h? En el x sub i. X sub i más h, y aquí va a estar el x sub i, f de x sub 1, x sub 2, x sub i más h, etcétera, x sub n, menos f de x sub 1, x sub 2 hasta x sobre h, siempre y cuando que este límite exista. Y es la misma idea, se deriva considerando el resto de las variables como constantes y aplicándole las propiedades de la derivada ordinaria a la variable que estamos considerando en la derivada parcial. Claro está, siempre que esos límites existen. Bien, entonces, como les había dicho, que se mantienen fijas las otras n-1 variables restantes. Por ejemplo, vamos a calcular f sub z de 0, 0, 1, 1, donde la función se define de esta manera: e a la x por z más y sobre z cuadrado más w. Entonces, para hallar f sub z, vamos a considerar x, y y w como constantes. Entonces, tenemos la derivada con respecto a z de la expresión. ¿Ok? Entonces sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar sobre el denominador al cuadrado. Entonces sería la derivada de esta expresión con respecto a z sería e a la, esto queda igualito, e a la x por z más y por la derivada. Pero como estoy derivando con respecto a z, quedaría la derivada de z es 1 y la x es una constante, o sea que queda x. Menos, esta señora queda igualita y la derivada con respecto a z sería 2z y la derivada de esto es 0. Bueno, sacamos factor común, agrupamos y esta es la expresión que nos da. Ahora, evaluamos en 0, 0, 1, 1 y obtenemos que el valor es menos 1. En el ejemplo 9, este ejemplo, fíjense que tengo esta variable t, ¿ok? X, y y t, y la expresión es e a la menos 3pi por t coseno de 4x por el seno de 6y. Y nos mandan a buscar las derivadas parciales con respecto a x, y y t. Ok, entonces sería, con respecto a x, sería la derivada aquí, fíjense que hay un solo elemento que depende de x, que es este. Eso significa que esta señora es constante y esta señora es constante. ¿Ok? Por eso aparece aquí
constante y este señor es constante. ¿Quién es la derivada del coseno? Menos seno de 4x por la derivada interna, que es 4. Por eso aparece esta expresión. Ahora, con respecto a y, estas señoras son constantes, derivo con respecto a y. La derivada del seno es el coseno de 6y por la derivada interna, que es 6. Por eso aparece 6e, que está tal cual, coseno de 4x, coseno de 6y. Y nos quedaría la derivada con respecto a t. O sea que estos señores quedan igual porque son constantes y la derivada de esta expresión es ella misma por la derivada interna, que es menos 3 por pi, que es lo que aparece aquí. De esto tienen que hacer muchos ejercicios, bueno, para que se acostumbren a trabajar con las derivadas. Bien, derivadas parciales como velocidades o razones de cambio. Entonces nos dice el área de un paralelogramo con lados adyacentes A y B, entre lo que se forma un ángulo θ, está dado por. El área es A por B por el seno de θ. ¿Sí? Muy familiar esta forma. ¿Ok? Nos dicen hallar la tasa o la razón de cambio de A respecto de A. Es decir, la derivada parcial de A con respecto a A. Si A es igual a esto, B es igual a esto y θ es igual a esto. Y la otra es calcular la tasa o la razón de cambio de A respecto de θ. Es decir, la derivada parcial de A con respecto a θ, donde A es igual a esto, B es igual a esto y θ es igual a esto. Bueno, para hallar la tasa o la razón de cambio del área respecto de A, se mantiene B y θ constante y lo que hacen es derivar A con respecto a A minúscula. Entonces eso sería, con respecto a A minúscula, sería B por el seno de θ. Y sustituyen A por 10 y B por 20 y θ por pi sexto y le da esta expresión, le da 10. Para hallar la tasa o la razón de cambio del área respecto de θ, se mantiene A y B constante y se deriva respecto a θ. Entonces eso sería la derivada del seno es el coseno, o sea que es coseno de θ por A por B. Sustituyen por los valores indicados y obtienen el resultado.